que se salió de comunión. Y es allí, en ese momento, donde me encontré con la gracia. Porque ese cohete que explotó me lleva a regresar a la comunión, pero no nada más a eso, sino a recibir por esa gracia la revelación del por qué explotó ese cohete. Porque mi Padre, por su gracia, quiere que en mi vida, que fue lo que sucedió, no haya nada que robe esa identidad de amor que Él tiene de manera individual con cada hijo. ¿Y por qué digo de manera individual? Pues estoy hablando de un cohete que aquí en mi casa, ¿no? Entonces, fue su gracia la que me mostró. Ha habido tal confort que... se me fueron las palabras. Ha habido tal confort que se convirtió, fíjense esto, se convirtió en una codependencia que no estaba consciente. Y entonces, ahí es donde yo recibo la gracia con esta revelación de por qué momentáneamente se destruyó esa comunión, ¿sí? Pero no para pérdida, sino para ganancia y para victoria de lo que se me quería robar, se nos quería robar. Y eso me tiene a mí gozosa. Y con un pendiente de parte de mi Padre, porque de la misma manera que te revela para bendecirte, también si Él quiere, y en este caso lo quiere, comunicar, comunión también, los tres que vivimos en este mismo techo, para que su gracia pueda resplandecer y romper con una mentira que yo la considero una sutileza impresionante. Porque cuando yo despierto ante esto, me doy cuenta de ese confort. Y me doy cuenta de cómo nos estábamos robando, permitiendo ser robados inconscientemente en una codependencia. Y créanme que a mí esto me tiene fascinada, porque si esto lo recibo es porque papá comunica, da gracia, revela, porque de una cosa sí estoy consciente, no va a dejar piedra por mover, hasta verse, me encanta la palabra que usó Magno, está empeñado en que sea una realidad su vida en nosotros, ¿sí? Entonces, si me preguntas comunión, gracia y revelación, yo uniría todas las cosas que en Él en un momento dado, por esta comunión, por esta gracia, por esta revelación, te lleva a verle en mayor plenitud para tu vida, ¿sí? En mayor fidelidad, en mayor revelación, no sé, tantas cosas que todavía voy a seguir viviendo, porque también estoy muy consciente que lo revelado no se va a quedar en una simple revelación, va a caminar hacia la transformación, ¿sí? Y a quitarte lo robado, lo que se ha querido robar. Y dentro de que les decía hace un rato, no crean que es así, que bonito, me dolió encontrarme con esto, pero me gozo por su fidelidad, me gozo por esa plenitud de vida que Él está comprometido a darnos, y que si para esa plenitud de vida tenía que tronar un cohete, tronó, ¿sí? Pero para vida. Entonces, no sé si contesto tus preguntas, pero lo que sí te puedo decir es que mi vida lo está experimentando esto, ¿sí?
Gracias, Rebe, gracias. Magno, por favor, compártenos. Pues lo que yo veo por comunión, que lo hemos venido viendo en las últimas semanas, es que comunión es integración y es el permitir que Dios me viva. O sea, eso es comunión, eso es algo que Él ha dado y ha hecho posible para mí y además me ha equipado y me ha diseñado con todo para que lo pueda disfrutar. Entonces, comunión es esa integración. Por otro lado, gracia. Gracia es Dios dándose a mí. Y es así como lo veo, lo entiendo. Y entonces ese darse, esa gracia es inagotable y es eterna de igual forma. Entonces es así como concibo estas dos cosas. Él me ha llamado para que yo disfrute, viva en esa integración con Él, en uno con Él, ya no como dos entes, sino como uno solo que está fusionado. Y hacíamos hincapié también hace unos momentitos antes de que entraras a Juan 15, ¿no? A la vid y el pámpano. No hay otra forma. No puedo ser follaje, no puedo ser hoja, no puedo ser nada de la planta que no sea el pámpano. Raíz suena bonito, pero pues tampoco, ni a eso me llamó. Entonces, así es como veo esas dos palabras, ¿no? O sea, la comunión es esa integración y la gracia es esa provisión en la que Él se da a mí de manera inagotable, sin reservas, sin límites, sin requisitos, sin méritos, sin medida. Es así como puedo ver esas dos palabras. Gracias, Magno. Bueno, vamos a trabajar con el Espíritu Santo aquí, porque cuando, cuando somos presentados con esta verdad de que nuestra vida como hijos opera en comunión, eh, tenemos que permitirle a Dios perfeccionar el entendimiento de eso y, por supuesto, eso no sucede sin la vivencia. Pero de parte suya, Él está perfectamente claro de lo que es vivir comunión, que es una vivencia. Comunión es una vivencia, ¿sí? Una vivencia que ocurre porque las dos partes se fusionan, ¿sí? Es una unión perfecta. Entonces, para que eso sea posible, de parte de Dios, Él tiene que estar dispuesto y disponible para unirse contigo, ¿sí? Porque si no, pues olvídate, ¿cómo le haces? Pero luego sigues tú. ¿Vas a vivir comunión con el que quiere vivir comunión contigo? Y entonces viene 1 Corintios 6, donde nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y considera qué está diciendo ahí, de quién es esa acción. Pues si te la aplicas, es tuya, es mía, ¿sí? Si yo me uno al Señor, soy un espíritu con él. Y eso quizás si queremos una definición escritural de comunión, esa es. Unirme en espíritu a el Señor, a papá, para ser un espíritu con él.
y con todo lo que ya ustedes han aportado y lo que Dios les habló en los minutos en que yo no estuve, Juan 15, etcétera, vámonos 2 capítulos más adelante, ¿no? A Juan 17. ¿Y de qué se trata la oración de Jesús? Padre, que así como tú y yo somos uno, comunión, ellos sean uno en nosotros. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Entonces, comunión es, me uno a Dios para ser uno con Él, en mi espíritu, ¿no? Para que seamos un espíritu, no dos. No es Dios conmigo, no es yo con Dios, sino es la fusión perfecta que me va a dar la vivencia de ser uno con Él. Ahora, si eso es así, ¿qué implicaciones tiene para tu vida, para lo que estás viviendo hoy? O sea, si lo que tienes frente a ti haces esto de Dios quiere vivir comunión contigo todo el tiempo. No hay en la escritura y en la enseñanza del Espíritu Santo nada que nos diga que la comunión está disponible en ciertas ocasiones, sino de parte de Dios, Él quiere que sea constante, eterna, ininterrumpida. Entonces, ¿vivo comunión 24/7? Todavía no, pero de parte de mi Padre está disponible, ¿no? ¿Qué tengo que aprender a hacer? Unir mi espíritu a Él. Entonces vamos a hablar de las dos cosas primero. Porque esto es tan importante, o sea, si esto lo recibimos y lo aprendemos a vivir y sabemos que Dios va a no solamente iniciarnos en esto, sino que Él nos afirma, fortalece, perfecciona y establece en cada verdad que trae a nuestras vidas, pues entonces tenemos una expectativa de que esto crezca y se haga cada vez más grande y real en nosotros, ¿no? Entonces quiero invitarles a que procesemos esto. Si comunión es ser uno con Dios y lo hago uniendo mi espíritu a Dios para ser un espíritu, ¿qué sucede en tus vivencias? Rayito, ¿qué nos comentas sobre eso? Ya, perdón. ¿Cómo es? A ver, ¿qué otra vez? Si soy una en espíritu con Dios, ¿qué más? ¿Cómo impacta eso tu vida, tu existencia? ¿Qué sucede con lo que estás viviendo hoy? Pues, impacta positivamente mi vida, ¿no? Lo que he experimentado, aunque como han comentado Rebe y Magno, creo que pues experimenta uno o vive circunstancias difíciles, pero siendo uno con él, la perspectiva o la forma de vivir las cosas cambia totalmente, ¿no? Se siente uno, no se siente, se vive más segura,
confiada, la fe está presente todo lo que es Dios, ¿no? Entonces, ahorita que estaban hablando de la gracia, me acordé de vivencias que tengo, continuamente, pues, o sea, lo que estoy viviendo a diario, y sí, hay momentos en que papá, por lo que hablaban de la gracia, papá me recuerda, ey, ya va sola. Ay, sí, perdón, ¿no? Entonces, ya empiezo a hablar con él y sí, ok, vamos a hacerlo juntos, papá, muéstrame, revélame, enséñame, o lo que salga en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso me ha dado, que ya tiene 2 años Héctor Fabio que se fue, pero pues sigo viviendo, sigo aprendiendo a vivir sola, ¿no? Y pues para mí ha sido maravilloso conocer todo esto y vivirlo, porque pues me da mucha seguridad de que no estoy sola y vivo todas estas cosas que antes Héctor Fabio era el que se hacía cargo y yo allá atrás de él bien a gusto, ¿no? Bien confiada. Entonces ahora pues, ahora estoy con mi papá, ahora no es Héctor Fabio, es mi papá el que está allí. Entonces en esa comunión, también en cosas difíciles como el que se nos ponchó una llanta en la carretera, veníamos de Orizaba, y se nos ponchó una llanta, venía con uno de mis hermanos, y él venía manejando, pero fue maravilloso porque en el momento, a él se le ocurrió decirme, marca el 074, en lo que él veía la llanta, marca 074 para que nos vengan a auxiliar. Y en eso oigo a que mi cuñada grita, ¡ey, acá! Y va pasando la grúa del 074. Y ya no, pero lo tomé, reaccioné sin pensarlo, pues ya mi papá me hace reaccionar bien ante las circunstancias adversas, porque antes era llorar, y ustedes lo saben, ustedes me conocen. Antes era llorar, y qué voy a hacer, y cómo me pasó esto a mí, y no, y más, pues como vi la grúa, pues con más razón, ¿verdad? Más confiada que allí estaba papá, que nos estaba auxiliando, y todo se arregló fácil, pero fue mi papá mostrándome que iba con nosotros, ¿no? Y hasta mi hermano en un momento me comentó, y yo no tuve tiempo para explicarle lo que me comentó, me dice, me encanta verte tan tranquila, me encanta verte tan... A él se le ocurrió decirme sencilla, no sé por qué dijo eso, pero yo creo que como él tiene el pendiente de que estoy sola y que pues no está Héctor Fabio, entonces pues a él le dio mucho gusto verme reaccionar así, ¿no? Entonces vivir esa comunión pues me ha traído muchos beneficios, ¿cómo se dice? Pues vivir en esa tranquilidad que papá da, que nuestro Dios, que nuestro Padre da, para afrontar las circunstancias. No sé si eso es lo que preguntaste. Sí, eso es. Cómo el vivir comunión impacta lo que tienes en tu existencia, ¿no? Entonces es un buen testimonio. Gracias, Rayito. Perla, ¿qué nos comentas? Yo siento que papá me está enseñando a vivir comunión, porque algo que creo que estoy entendiendo, ya me dirán ustedes si estoy bien o mal, muchas veces pienso que vivir comunión es que como que todo va bien y que siempre todo es amor. Yo sé que Dios siempre es amor, eso no es la cuestión, sino
muchas veces hay situaciones en las que las cosas no salen como espero y ya no es como que, es como decir, papá, creo que estoy viendo esto desde mi punto de vista, o sea, quiero verlo contigo, porque yo sé que hasta en esto que a lo mejor y a mí no me gustó, tú estás ahí y estoy viviendo comunión contigo, aun cuando no me siento así como que mega ultra feliz, ¿no? Entonces siento que es parte de este proceso de aprendizaje y que aún ya no veo malo, aún los días que como que no todo sale bien, ya no, hasta siento que es como, es que yo creo que lo estoy viendo desde una perspectiva que no es la de papá, ¿no? O sea, y ha habido días donde sí me deja ver donde lo estoy viendo humanamente, ¿no? Entonces, así como que no todo lo malo es malo. Bueno, eso es lo que, es lo que estoy sintiendo. No sé si ustedes me dicen si estoy bien o mal. Más que estés bien o mal, estás en el proceso de vivir esa comunión, y qué hermoso que ya no te permita irte a la perspectiva que te provocaba vivir las cosas mal, ¿no? Sino que te abres a recibir su perspectiva, y vamos a abundar un poquito más de esa acción de unirnos en espíritu al Señor, ¿no? En un momento. Magno, ¿qué pasa si vives comunión? Pues cuando vivo comunión, lo que yo puedo ver es que puedo vivir en vivo y a todo color su responsabilidad. Cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé, esa segunda parte del verso que dice, yo te responderé, es lo que me ha estado como rezumbando estos días. O sea, te responderé, o sea, pero no es de que Él va a darme una palabra contestando a una pregunta. O sea, está hablando de responder, es voy a salir y voy a manifestarme con todo. Y entonces creo que cuando vivo comunión, él hace realidad esto que dice que puede hacer por mí. Y así como Rayito comentaba hace un momento que decía que, ya te fuiste sola, o sea, que Dios le dice que ya se fue, ya se está yendo sola. A mí me ha estado pasando de que me vienen ideas y dice, ¿te vas a ir sola? ¿Te vas a ir sola? ¿Te vas a ir por tu cuenta? Entonces, a mí me ha estado como preguntando así, ¿en serio? ¿De veras? Y entonces cuando me pregunta esas cosas digo, no, aquí me quedo. No voy a hacer nada, no voy a decir nada. Entonces, yo ya sé que si agarro a monte sola, que sí se puede. A lo mejor por un momento vas a sentir que te desahogaste y que despepitaste todo, pero en realidad no vas a vivir la responsabilidad del cual está empeñado, como comentaba Rebe hace un momento, en cumplir su propósito conmigo. Entonces, ¿para qué buscarle tres pies al gato? ¿Y para qué enredar una situación cuando uno ya sabe dónde está la invitación divina que me permite vivir vida eterna y que me trae a vida y paz en el espíritu, que es lo que Él está ahora sí que garantizando para mí? Entonces, esto es lo que yo puedo resumir. ¿Cuáles son las implicaciones de yo vivir comunión? Es vivir la responsabilidad de Dios en toda su expresión, en todas las áreas de mi existencia, y yo permanecer en ese descanso que se lo hace a Él posible. Pero siempre está la pregunta, ¿te vas a ir solita? O sea, ¿ya le vas a dar por tu cuenta? Entonces, me encanta porque no me está obligando, me está diciendo nada más qué voy a hacer con lo que me está invitando a hacer. Gracias, Magno. Y Rebe, ¿qué sucede si vives comunión? Me está sucediendo. Y al paso de mi papá, por supuesto, que se está implementando en mi vida, pues
estoy aprendiendo a vivir esa verdad que me está estableciendo cada vez en Él. Es lo que puedo sentir que está sucediendo, ¿no? Bien, gracias. Vamos a considerar un par de cosas que creo que Dios va a usar para todavía aclarar más y para invitarnos a vivirlo en la dimensión que Él quiere que vivamos comunión. ¿Sí? Si queda descartado que se trata de estar juntos, ¿de acuerdo? Eso no es comunión. Estar juntos no es comunión. Ser uno es comunión. Entonces, y añadamos ahora que la acción de unirse es mía con Dios. Que Él no va a forzarme a unirme a Él. Que eso es una elección. Que yo voy a tener que vivir, no nada más elegir conceptualmente, sino de a de veras, ¿no? Unirme a Él en espíritu para ser uno con Él. Entonces ahora viene, ¿qué sucede si me uno al Señor? Pues bueno, dice, soy un espíritu con Él, pero ¿qué es eso? Y lo que el Espíritu Santo nos muestra en la Escritura es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, me uno al Señor para ser un espíritu con Él y que Él me viva, que Él viva en mí, lo que Él es. Esa es la intención o la razón de unirme a Él. Y cuando empieces a permitirle ser en ti, a ya no ver a Dios ayudándote, sino a ver a Dios haciéndolo, ¿sí? O sea, es algo completamente diferente, porque si yo me veo y digo, bueno, me uno al Señor para que Él me ayude, entonces en esa unión que yo estoy permitiendo, yo insisto en seguir siendo yo y que Dios se ajuste a lo que yo soy. Y eso quiere decir que Dios tiene que disminuirse a lo que yo, o sea, Él es omnipotente y yo no, entonces Él tiene que no usar su poder para que podamos ser uno a mi nivel. Pero eso no es la razón de unirme al Señor. La razón de unirme al Señor es para que Él viva lo que Él es, quien Él es, en mí, en ti. Él es omnipotente, entonces Jesús le dice a María, creo, ¿verdad? O a Marta, no recuerdo quién de las dos fue, pero le dice, ¿hay algo difícil para Dios? En respuesta a la perspectiva de ella sobre, ya no se puede hacer nada. ¿Cómo crees que vas a quitar la piedra de la tumba? Ya tiene 4 días, ya hiede. Ya el cuerpo de mi hermano se está descomponiendo. Y Jesús es uno con el Padre, ¿verdad? Jesús vive esto que estamos nosotros aprendiendo. Él se une al Padre.
¿sí? Para que el Padre haga lo que el Padre hace. Por eso en Juan 14 él dice, las palabras que yo hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Y luego dice, y los que creen en mí van a vivir exactamente lo mismo. Las obras que yo hago, ellos las harán también y aún mayores que estas harán. ¿Quién las va a hacer? Está diciendo, así como el Padre mora en mí y hace sus obras, así también el Padre y yo vamos a morar en ustedes, en cada uno, y hacer las obras de Dios. ¿Sí? Entonces el punto es que no nos quedemos en el concepto de que unirnos a Dios es para que Él equivalga a nosotros, sino es para que nosotros vivamos lo que Él es, que Él viva lo que Él es en ti. Y eso te va a llevar a conocerle en verdad, conocer su poder, a conocer lo que Él es. Si yo estoy tratando de amar como Dios ama, ¿cuándo crees que aprenda? O sea, no. Pero si me uno al Señor para que Él ame como Él ama en mi corazón, entonces cuando Él ama, Él ama. Cuando Él es paz, Él es paz. Cuando Él habla verdad, Él habla verdad. Cuando Él hace o es quien Él es y hace lo que Él hace, pues se manifiesta Él. Ya no vivo yo. Sin embargo, déjame interrumpirte, en la vivencia diaria están los argumentos que necesitan ser destruidos en nosotros para que esto sea real, o sea, permanente. Y ahí es donde salió la palabra gracia, porque estábamos viendo los 3 puntos con los que cerramos la sesión última que tuvimos, que dice que al vivir comunión, estoy convencido de, y lo leo, es el punto 2, al engendrarme de sí mismo, Abba me dio semejanza con él, haciéndome incorruptible y perfecto, para que yo participe de todo lo que él es. Entonces estábamos platicando, yo me puedo ver incorruptible, me puedo ver perfecto y me puedo ver en esa comunión. Sin embargo, en el día a día y en lo que vivo todo el tiempo, se presentan eventos que aluden a lo contrario. Me dicen, mira, no eres ni incorruptible, ni perfecta, ni nada de eso. O sea, hay eventos que aluden a lo contrario y me quieren decir que no va por ahí la cosa. Entonces, aquí es donde entró el asunto de gracia, por lo que yo estaba comentándoles que estoy empezando a entender estos días. Y es el hecho de que es verdad que en mi capacidad eso no puede ser realizado. Entonces aquí se conecta a que no puede haber comunión si no hay gracia, porque ¿cómo me veo yo incorruptible y perfecta a la luz de mi propia luz? Pues no. Entonces es ahí donde empezamos a traer este asunto a la realidad y cómo Dios dice que Él la provee. O sea, Él da mayor gracia. Pero luego dice, fíjate, hay un escenario. O sea, el soberbio la resiste, me resiste a mí. Y ese escenario está ahí porque Dios no dice, yo lo voy a dar de palos y lo voy a, ahora sí que excomulgar en él. Sino está diciendo, este soberbio me resiste. Y está el otro que dice, pero el humilde, o sea,
es el que me da acceso y el que me da permiso. Entonces yo estaba hablándoles de mí y estaba hablándoles cuando yo insisto en mi perspectiva, en lo que yo veo, en lo que yo sentí, en lo que yo pensé, en lo que yo esto, va, ok, lo resisto. O sea, eso estoy haciendo, lo resisto. Y por consiguiente vivo los resultados de la resistencia a lo que Él me está proveyendo. Pero este escenario yo lo puedo contemplar en amor. Yo no veo a Dios tirándome piedra, ¿no? Porque, bueno, me resistes, ahora sí que te aviento piedra y de todo porque ya no eres de mi equipo. O sea, yo puedo contemplar esto dentro del contexto de su naturaleza, que es amor, y en ese amor divino, Él dice, mira, si tú te resistes, si tú te, te rehusas a ver lo que yo estoy viendo, entonces lo que ocurre es que esa gracia provista, pues tú no la estás disfrutando. Y por consiguiente, comunión tiene sus obstáculos, pero los obstáculos no están del lado suyo, los obstáculos están del lado mío, en mis decisiones y en lo que yo estoy permitiéndole a él hacer o no. Entonces, así es como empezó a integrarse la palabra gracia. O sea, es en el hecho, no en el hecho de lo que Dios hace, hizo o nos da, sino en el asunto de ¿no? Ahora sí que de este lado de la cancha, donde nosotros necesitamos poder vivir esto de manera continua y permanente. Entonces, uniendo estas cosas para hacerlas sencillas, entendibles, prácticas, la gracia ocurre cuando eliges vivir comunión. ¿Sí? Porque la gracia es Dios dándose a ti, es Dios siendo quien Él es en ti, es Dios actuando en tus situaciones, viviendo tus situaciones, ¿no? Eh, y por eso este asunto de ya no vivo yo, es Cristo el que lo está viviendo en mí. Esa es la gracia manifestando, ese es Él siendo quien Él es. Entonces, pero si yo no elijo vivir comunión, Él no puede vivir quien Él es en mí. Dios sigue viviendo lo que Él es externamente. Pero ¿de qué sirve que, sabes, hoy para Dios ha sido un día maravilloso, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de todo lo perfecto? Él vive por eso dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el tipo de día que tiene Él todo el tiempo. Y eso incluye el día de Génesis 3, cuando el hombre cae, se revela. ¿Qué vive Dios? El gozo de la salvación. Porque Él sabe que Él va a raíz de ese evento, ahora nos va a adoptar y a ser hijos suyos. O sea, es tan diferente la existencia de nuestro Padre. Y lo que Él quiere ahora es comunicarnos esa existencia en comunión. ¿Sí? Hacernos partícipes de su vida. Y eso está allí disponible todo el tiempo. Pero si entiendo que para que eso ocurra, Dios tiene que estar fluyendo, ¿no? Siendo en mí. Que mi ser esté integrado a Él y lo que Él es, yo lo viva. Esa es la gracia, es la acción de la gracia. Dios viviendo lo que Él es en mí. Dios dándose a mí como viviendo lo que Él es en mí. Con mi vecino, con todos, conmigo mismo.
Entonces, eso va a ocurrir si yo elijo vivir comunión. Y ahí es donde entra la parte de la humildad. Sí, porque la humildad es ceder, ¿no? Cederle a Él. Y la arrogancia es, yo quiero ser yo. Si yo quiero ser yo, hacer las cosas a mi manera, verlas a mi manera, parte de lo que nos decía Rebe, ¿no? Encontrarte viendo las cosas incorrectamente y Dios te saca de ahí, te dice, no puedes, en la vida divina, no puedes tener esta autosuficiencia. No existe tal cosa. Nuestro acceso a la vida eterna es seguro y práctico y constante en comunión. Y eso se recibe humillando mi ser entero, ¿no? Mis pensamientos, mi voluntad. Por eso es la acción de presentarte a Dios, la verdadera adoración, ¿no? Que ocurre en el Espíritu, cediéndote a Él. Y Él responde dándote gracia. Y esa gracia me hace libre de méritos, me hace libre de tratar de tratar de que esto opere por mis esfuerzos humanos. Y a lo que voy es que en la lista de cosas que más o menos les he dicho que me ha estado sucediendo, se han sumado, que también me han salido personas que bueno, se han tomado el tiempo de decirme de corridito y soltado todas las cosas en las que las he ofendido, donde ni idea tenía yo que había algo, pero bueno, o sea, me han salido acusaciones debajo de las piedras. Entonces, entonces el hecho es que tomas eso y lo oyes, lo procesas, pero lo puedes procesar chueco o lo puedes procesar a la gracia. Entonces, mientras lo he procesado chueco, me ha dolido mucho. Y porque me agarró desprevenida o fuera de todo lo que pudiera yo quizá pensar. Entonces, aquí es donde la gracia se ha vuelto un punto eh, crucial para mí, porque he tenido que venir al asunto de decir, es que lo que Él me ha provisto, lo que Él me da, cuando Él me llama a comunión y me dice que soy incorruptible, no está en función de lo que he logrado o de las evaluaciones de las personas que están alrededor mío, que me ponen tache, palomita, sino que está en función de lo que Él dice que soy y que Él me da. Por lo tanto, gracia se ha vuelto el eje sobre el cual mi padre ha estado haciendo hincapié este tiempo, para que yo me ubique en que nada de lo que yo tengo, soy o hago está en función de mi capacidad, sino de la suya. Entonces, esto me ha traído a como desatorarme poquito a poco, como el carro que está atascado en una playa y entre más le meten, más se hunde. O sea, entonces no es así la cosa. Y gracias se ha vuelto el eje que gradualmente, y digo gradualmente porque es que lo estoy entendiendo, poquito a poco. Me ha traído a ubicarme en que no es que Él me perdona, sino que soy perdonada. Entonces es diferente, ¿no? Andar ahí atrás del perdón de Dios, a apropiarte por gracia de eso que te es concedido. Soy perdonada. Y me cayeron un chorro de culpas y de bueno, ¿no?
El caso es que a todas estas cosas, gracia se ha vuelto el punto que me ha dado a mí licencia, por así decirlo, de apropiarme de comunión por encima de las cosas que pueden estárseme señalando y poder poco a poco entender que esto finalmente está siendo permitido con un plan para mi bien. Y no es para acusarme, sino es para afirmarme en él. Porque finalmente nadie se me va a acercar y nadie va a venir a decirme algo si mi padre no le da permiso. Ahora, ¿cómo lo proceso yo? Ahí está el asunto. Lo proceso sin gracia, me agarra la culpabilidad por todo lo que da y me da una arrastrada de aquellas. Porque no hay gracia en el escenario. Pero mi padre se ha encargado de presentármela de una manera más real o tangible para mí. Y me ha estado haciendo entender que si gracia no se hace evidente y presente en lo que yo estoy viviendo ahora, la comunión, pues, no va a caminar. O sea, no la voy a disfrutar porque voy a estar viviendo fuera del entendimiento de que esto no está en función de mis méritos o mis esfuerzos. Así que conforme entiendo gracia y la recibo, mi comunión se afirma y se establece en él. Así que por eso es que no puedo separar ahorita los dos términos. ¿Puedo? Sí, adelante, Fíjese que, de hecho, hace rato lo decía antes de que entraras, respecto a esto que Magno me está recordando, algo a mi vida, es que yo he podido ver lo que dice Dios, que hay dos tipos de tristeza, una que es para muerte y otra que es para vida. Y la tristeza que es para muerte he empezado a diferenciarla de la otra, porque la tristeza para muerte es aquello que viene todavía de algo que tú quieras conservar o creer o no sé, o esperar. Pero la que es la tristeza para vida, que es lo que acabo de vivir, es algo que viene directo de mi Padre a mi corazón. Porque cuando hablo de revelación no es revelación para decirles cómo se va a acabar el mundo, no. Hablo de la revelación que me lleva a ver algo que Dios señala que necesita ser desarraigado de mí. Y esa tristeza, por ejemplo, que yo la llamo para vida, también me duele, también me dolió muchísimo, pero puedo ver en si estoy viviéndole a él o todavía caigo en mis necedades, ¿no? O en mis terquedades, o no sé qué otro nombre ponerle, pero lo que me encanta es lo que Dios muestra, ¿sí? Esto que me trajo, me cimbró y me dolió y me entristeció, es algo que papá quiere desarraigar. Entonces fue un dolor, una tristeza, un reconocimiento a algo para vida, para que esta vida continúe, ¿sí? Y no me robe nada que pueda venir de otra manera, ¿no? En la mente, en la carne, en lo que sea. Entonces quería hacer esa porque es lo que a mí mi padre me acaba de mostrar. Te dolió, mi reina, pero es porque te amo. Porque si queremos que esa vida continúe, tiene que doler, tiene que ser. Tienes que reconocerlo, tienes que venir a mí e ir también hacia aquello que se ha dañado por esa reacción. Entonces, me encanta ver eso, ¿no? Sé qué paso es el siguiente y que sé que Dios me va a acompañar a darlo.
porque no me lo trajo para condenación, sino para libertarme y libertarnos, de hecho, como familia. Entonces, estaba escuchando a mi hermano y querida, y me estaba viniendo esto que yo acabo de vivir, ¿no? De tristeza para vida y tristeza para muerte. Lo que viene todavía en mi soberbia y en mis cosas, sí, muerte, pero lo que viene para vida es un conjuntamiento de amor. Mírate y vamos para adelante. Sí. Nada más eso quería. Gracias, Raven. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento perdón, y el perdón restaura la comunión. Bueno, se dan cuenta que aquí hay algo poderosísimo, importantísimo, que nos ocupa, o debemos cada uno de aprender a vivir. Y lo que Dios está mostrándoles es que esto es vital. Vital es algo que si no lo tienes, no existes, ¿no? Que no puedes vivir sin ello. Y yo no puedo vivir la vida de Dios sin Dios, que es la vida en mí. Porque la vida y Él no se separan, el amor y Él no se separan. Él es el amor, Él es la vida, Él es la paz, Él es... Entonces, para eso es que existe la comunión, para que pueda haber esta unión de espíritus. ¿Sí? ¿Y qué sucede en esa unión? Sucede la gracia. Él se da a mí. Entonces, entender que vivir comunión es participar de la vida de Dios en todo lo que yo soy, en todo lo que yo tengo que ver. Y que no va a ser una versión limitada de Dios, sino que por eso es este asunto de entender, ya no vivo yo, porque si yo en mi concepto sigo viviendo, entonces es que a mí me cuesta mucho trabajo, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Eso no es una perspectiva ni de comunión ni de gracia, ¿sí? Entonces, pero fíjense la diferencia. A mí esto se me hace imposible, pero a Dios esto se le hace sencillo. Entonces ahora lo va a vivir Él, en mí. Eso mismo. Él viviéndolo en mí, yo voy a disfrutar cómo Él vive estas cosas. Otra manera. Regreso al asunto del tipo de día que Dios tuvo hoy, ¿no? Poniéndolo en el contexto de nuestro tiempo terrenal. Fantástico. Pero para Él así es siempre, esa es su existencia. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando tú vienes de estar feliz y te encuentras con un familiar que está llorando y está quebrantado y está inconsolable? Es un choque, ¿no? Es un choque de, oye, y luego viene la impotencia, ¿no? De cómo le participas esta alegría,
todo esto que tú traes, mira cómo está esta persona. Lo voy a poner más drástico. Tú vienes de festejar un cumpleaños o lo que sea, y llegas y te encuentras con que acaba de fallecer un familiar, ¿no? Y los miembros de su hogar están viviendo muerte, ¿no? Entonces, lo que humanamente vivimos es párale a tu fiesta, ¿no? Y métete a la muerte que ellos están experimentando. Aunque nadie lo ve así humanamente, pero estamos explicando eso. Pero fíjate lo que ocurre con Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Pues vamos a regresar a la situación de Lázaro. Jesús está viviendo la naturaleza divina. Nunca tiene un mal día. Él vive paz, Él vive gozo, Él vive todo lo que Dios es. El Padre le indicó que no fuera a ver a Lázaro hasta el día que lo llevó a verlo. Y Jesús fue sabiendo que Lázaro había fallecido y que lo habían enterrado. Entonces llega y están todos ahí desconsolados en ese ambiente de muerte. ¿Qué vive Jesús? Pues vive compasión, porque Él lloró al ver la devastación que causa la muerte a los seres humanos. Pero no la vive en esa impotencia, ¿sí? O sea, su llanto no fue de impotencia y del desgarre, sino de la condición humana, ¿sí? O sea, en contraste a lo que yo vengo a darles, mira cómo están ustedes. Y entonces, ¿qué vive? El gozo de entregar una verdad eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Vive la fidelidad del Padre. Vive, o sea, ¿qué está viviendo Jesús? Comunión. Entonces ahora, como hijos, tenemos que ser traídos en la fidelidad de nuestro Padre, a aprender a vivir y permanecer en comunión. Porque, por ejemplo, lo que decías ahorita, Magno, ok, te llegan acusaciones, reclamos, pero si esas noticias las recibes en comunión, ¿sí? No las oyes tú, no las razonas tú, no las recibes tú, sino el Padre que mora en ti. Entonces, las vives en gracia. ¿Sí? Y nunca estás expuesta a la ofensa, a la herida. Si lo vives en comunión, si eliges vivirlo en comunión, entonces experimentas gracia, porque Dios en ti lo va a estar viviendo. Y me ha tocado vivir eso en algunas ocasiones, en varias ocasiones, y es de veras hermoso lo que se vive interiormente cuando alguien o personas están siendo humanas en tu contra, ¿no? Y prestándose a la obra del diablo.
y en tu corazón no está operando nada de eso, sino que Dios está sonriéndoles o Dios está amándolos, Dios está viviendo su paciencia, Dios está viviendo su compasión, Dios está viviendo el amor sufrido, ¿no? Que no es el sufrimiento humano para nada, sino es el amor obstinado de Dios que estás en rebeldía, la otra persona, no persona, estás en necedad, pero yo te voy a convencer de que te amo y que he dado mi vida por ti, por ejemplo. Entonces, eso es a donde Él quiere traernos, a que ya no haya, me uno al Señor y permanezco en Él. Y aquí entra una escritura muy importante, que es Colosenses capítulo 3. Y es el versículo 3 y 4, donde dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego añade, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a personalizar eso, ¿no? Porque he muerto. ¿Muerto a qué? A la existencia humana, a la naturaleza humana, y eso incluye la vida autónoma. ¿Sí? Porque la nueva criatura no lo es. Y mi vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Por eso en la sesión anterior dijimos, Dios ya me hizo para vivir comunión, o sea, estoy equipado para vivir comunión. No hay nada que impida que viva comunión. Y además estoy ubicado para vivir comunión. Con Cristo en Dios. Ahí estoy. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a entender eso. Lo que está diciendo es, ya no vas a dar la cara tú. Ahora el que va a dar la cara es Jesús. Ya no vas a ser tú el que está expuesto a nada. Ahora es Jesús en ti el que va a estar viviendo las cosas. Y esa manifestación de Dios en ti es tu glorificación. Cada vez que permites que no seas tú, sino Él en ti, está siendo glorificado o glorificada. Así que esta es la vivencia, ¿no? La práctica de la comunión. Resumo, es una elección que yo tengo que vivir. ¿Me uno al Señor para ser uno con Él? ¿O quiero ser yo por mi cuenta? ¿Humildad o arrogancia? ¿Sí? Segundo, solamente en comunión puedo vivir gracia. Porque es cuando me uno al Señor que Él me vive. No soy yo, es Cristo en mí. Y tercero, Dios quiere que esto sea permanente, no eventual. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay un proceso, lo estamos viviendo, de eso se trata, lo que estamos viviendo ahora es que estoy viviendo yo solo, que estoy viviendo en la gracia.
¿Sí? ¿Qué está viviendo Dios en mí? Gracia. ¿Qué estoy viviendo yo sin que Él lo esté, yo tratando de vivirlo, aunque lo esté tratando de vivir bien? Y ese es el gran engaño del que tenemos que salir, pero es que yo quería lo mejor, es que yo estaba buscando lo mejor, es que mi motivo era bueno. Sí, pero no es gracia. ¿Sí? Y si crees que lo logras, ¿qué te pasa? Te envaneces. Y si no te aprecian y te respetan lo que tú hiciste por otras personas, ¿qué pasa? Te ofendes. O sea, no, 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 no. No, 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 no tenemos nada que hacer ahí. Así como no es por méritos, no es para méritos tampoco, ¿sí? La gracia no te da de qué jactarte, ¿no? Está clarísimo en la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este es el resumen que yo puedo entregarles hoy y que podamos permitirle a Dios habilitarnos, ¿no? Recordarnos, permanece en mí, déjame a mí vivir esto en ti. Y eso incluye la vida de mi mente, ¿no? Si yo estoy pensando y razonando y reaccionando, no es comunión. Pero si esa mente la presento en sacrificio, ¿no? La humillo. Padre, háblame y tú dame tus pensamientos. Vivo comunión. Me estoy uniendo a Él. Me niego a mis pensamientos para recibir los suyos. Me niego a mis sentimientos para recibir los de Dios. Entonces Dios va a estarnos entrenando aquí, ¿no? Maravillosamente. Y gracia, nada más para cerrar, me habilita y me capacita para poder vivir comunión por encima de que personas alrededor lo reprueben a uno, lo aprueben a uno, lo hagan pasar de panzazo a uno. O sea, porque lo que realmente importa es lo que Gracia dice de mí y dice que yo soy ministro competente de un nuevo pacto y que somos aprobados, o sea, esa es la palabra con la que somos calificados por Él. Entonces, Gracia me ubica en esa posición y me pone en esa, ahora sí que en ese disfrute pleno de eso que me has provisto y por lo tanto no es que uno haga caso omiso a las opiniones de personas que están expresándole su sentir a uno, pero uno puede permanecer en comunión en medio de. Y la otra cosa es que puede uno tener ideas buenas para resolver asuntos, pero es en comunión en donde en realidad estás participando de las obras de Dios. Y hay cosas que puedes decir, suenan bonito y suenan buenas, pero en realidad son las obras a las cuales el Padre te llamó de antemano para participar en ellas. Y aquí es donde hago la distinción, porque tú decías que la nueva criatura no opera de manera independiente. Y es que hay cosas que uno puede hacer cuando uno se ve atacado o amenazado o provocado. Y son cosas que parecen buenas, pero no provienen de fe. Y todo lo que no proviene de fe, pues es pecado. O sea, va a producir corrupción. Entonces, o sea, es aquí donde creo que la vivencia de comunión nos centra, ¿no? Para no salirnos a hacer nada que sea de nuestra propia cosecha, aunque se parezca y suene bonito, y suene muy productivo, positivo, bueno. Y entonces, lo bueno ya no es bueno, sino es el Padre el que nos está llevando a vivirlo con Él. Entonces, me quedo con la gracia que me permite vivir comunión y la comunión en la que disfruto de su gracia.
Maravilloso, Magno. ¿Qué te llevas, Perla? Pues seguir recibiéndole y seguir negándome a mí misma, ¿no? Como, pues creo que está muy claro, ¿no? Nos invita a ya dejar de irnos por nuestra cuenta. Quiero glorificarte, víveme, disfrútame, ¿no? Clarísimo. Rebe, ¿qué te llevas? Tienes que abrir tu micrófono, Rebe. Yo me llevo todo, todo. Y voy a seguir en esa comunión de mi papá, porque está hermosísimo esto, ¿no? No hay un solo hijo presente que no pueda decir algo, ¿no? Así que, pues yo me lo llevo todo, 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 créanmelo. Lo Gracias, Rebe. necesitaba. Rayito. Pues yo me llevo esto que cuando dijiste que Dios me viva, o sea, que Dios viva en mí o que yo viva a Dios o que Él me viva a mí, así como que en un momento me dio hasta como miedo. ¿Cómo? No sé por qué, pero en eso me acordé precisamente de Colosenses 3, que termina con lo de que cuando Cristo se manifieste, entonces yo voy a ser glorificada. Entonces, pues eso quita todos los miedos, quita todos los sustos. Pues no como miedo, sino como que mi vida así como un susto, ¿no? De que, ay, sí, es que Él es el que va a vivir, Él es el que va a dar la cara, Él es el que va a hablar con las personas, Él es el que va a interactuar con todo, ¿no? Entonces sí como que me entró así como un, ¡ay! Pero ya me tranquilizó el que, pues yo voy a ser glorificada, entonces es lo mejor que me puede pasar. Eso me llevó. Gracias, gracias, Rayito. Y poderoso es nuestro Padre para hacerlo nuestra realidad. Sí, y en más abundancia de lo que pedimos o entendemos. Entonces, se va aclarando que el hecho de elegir unirme a Dios arma inmediatamente en mi espíritu y en el espíritu de cada uno de nosotros la manifestación de Dios, la permite. Sí, porque ya no, ¿qué pasa si antes nuestra ocupación era, ahora qué hago? Dios mío, ayúdame, ¿cierto? Y ahora es completamente opuestas. Padre, haz lo que tú vas a hacer. Entonces eso es hacerte a un lado, ¿verdad? Negarte a ti mismo para que Él sea. Y participar de lo que Él hace, disfrutando el privilegio de que Él se manifieste y Él obre y Él viva lo que Él vive, porque es maravilloso cuando, por ejemplo, alguien viene y te quiere llenar el costal de piedras, pero en lugar de que le aceptes las piedras, tú le llenas de amor. O sea, tú vives eso. Dios ama a esa persona o Dios bendice a esa persona, porque eso es lo que Jesús dice, bendice al que te maldice, ¿no? Ama a tus enemigos. Fíjate nada más
Está hablando de la vivencia que Dios quiere darte ante esas situaciones. ¿Qué vives cuando de tu corazón sale bendición? Pues yo cuando vivo que Dios dé bendiciones de mi corazón, me siento magnífico, ¿no? Y ahora Él quiere decir, quiero que vivas lo que yo vivo cuando me maldicen. Yo bendigo. Quiero que vivas lo que yo vivo cuando me agreden. Yo amo. ¿Sí? Quiero que vivas lo que yo soy, porque es como me vas a conocer. Así que el propósito de elegir unirme a Dios es para que Él viva lo que Él es. Y allí es donde opera la gracia, ¿no? Y la va a hacer abundar porque obviamente hay un proceso de limpieza, que ya ustedes lo mencionaron. O sea, únete al Señor y lo que en ti no está limpiado va a respingar y va a querer jalarte para donde no. ¿Qué haces? Permanece unido. ¿Sí? Antes aceptábamos no, pues como Dios es santo y mira cómo estoy yo, cómo me voy a unir a Él. Y aceptábamos separarnos y ser indignos y ser incompatibles. Y ahora lo que Dios quiere romper en nosotros es esa idea de que somos corruptos, de que somos injustos, de que somos imperfectos, para traernos a vernos hechura suya, ¿sí? Y que es en el negarnos a ser, a tener nada que ver con la vieja criatura, donde vivimos su plenitud. Porque si algo en mí quiere arrastrarme en el lado equivocado y yo me agarro de mi padre y digo, Padre, yo no soy eso ya. Gracias porque soy tu hijo. Tú vives en mí. Vive esto tú. Y rompe todo esto que quiere jalarme en la dirección opuesta a ti. Es tu promesa, es mi derecho. Entonces, ese evento que se suscita, no lo vivo como dice Magno, ¿no? Como reprobado, como una tacha, sino lo vivo como un evento divino. Esto ya no va a seguir en mi corazón porque mi Padre me limpia de toda maldad. Pero no me regreso. Pues mira, como esto ocurrió en mi corazón, quiere decir que yo sigo allá. Yo pensaba que ya estaba aquí. Me dijo eso una persona el domingo. Es que uno piensa que ya va hasta acá y de repente sucede algo y te das cuenta que todavía estás hasta allá atrás. Que no. Estás en Cristo. Y lo que ya no eres, Dios tiene que limpiarlo. Tiene que eliminarlo. Pero tú permanece en donde Él te tiene. No te ubiques fuera de allí. El banquillo de los acusados y comunión no son compatibles. Y muchas de las piedras me las adjudiqué, otras no. Y entonces ahí andaba yo dando traspiés. O sea, porque no podía ver que no puedes, o sea, no son compatibles. Es sentarte en el banquillo de los acusados, adjudicarte algunas cosas y querer permanecer en comunión, sencillamente no. Necesitas salir de ese estado y venir a donde dice la Escritura que no hay ninguna condenación, porque estás en Cristo. Y entonces allí es donde la comunión es
permanente y es donde es inconmovible, ¿no? Esa comunión eterna a la que Él me llamó. Entonces, así es como mi Padre me está desatorando y lo que hoy estamos recibiendo me permite ver con mayor claridad lo que sigue. Y al respecto, Magno, y todas, por favor, escuchen a Dios aquí en Romanos 8, 30, ¿y qué es? 3. Dice, personalícenlo, ¿eh? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí, por nosotros. O sea, esto es comunión, es el acusador por medio de sus acomedidos viene, ¿no? Pero yo estoy escuchando a mi Padre. ¿Tú qué dices, Padre? Te he justificado. Eres justo. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios quiere establecernos en esta vivencia, ¿no? Donde ya no, si permanezco en comunión, vivo su gracia y ya no soy vulnerable a ninguna de las artimañas del enemigo. Se le acaba su juego completamente. Y la renovación que necesito vivir, la voy a vivir. Lo que has compartido, Rebe, ¿no? Vamos a ser redargüidos, donde estamos creyendo mal y por lo tanto viviendo las cosas erróneamente. Y cuando oímos el redargüimiento y lo recibimos en amor, vamos a vivir corrección, ¿no? Que es vivir el arrepentimiento, el reconocimiento de la verdad que Dios nos trae, el perdón que corresponde y el cambio de dirección, ¿no? Padre, ahora enséñame a vivir esto como tú lo quieres que lo viva. Estoy viviendo corrección y cuando eso lo permito, viene ahora la instrucción de justicia. Ahora que ya entiendes que no es así y que es así, déjame enseñarte a vivir esto. ¿Sí? Porque eres justo o justa y por lo tanto vive justicia. Por eso es la instrucción de justicia, porque somos justos. Bueno, esto abre unas puertas enormes a todo lo divino. Y viene a hacernos libres de todo lo que no es divino. Pero es una vivencia muy, muy íntima, presente, muy sencilla. Su espíritu unido a Él. Y Él entregándose a ti, viviendo lo que Él es en ti. Glorificándote de esa manera. Bueno, vámonos a vivir eso. ¿Les parece bien? Perla, ¿quieres dar gracias, por favor? Papá, te damos muchas gracias por esta noche, porque tú todo el tiempo estás dándote a sí mismo a nosotros. Gracias por el compromiso que has hecho con nosotros.
Gracias porque te has responsabilizado de llevarnos en ese proceso, en esa escuela de amor, de poder renunciar a nosotras mismos para poder vivirte plenamente, así como está en tu corazón, Padre. Que te vivamos en tu totalidad, Padre, que seamos llenos de toda la plenitud de lo que tú eres. Gracias porque tú eres el que nos lleva día a día en esos procesos. Y aunque a veces sean procesos, como dice Rebe, que no son muy gratos, pero son para vida, Padre, porque en ti estamos siendo glorificados continuamente, porque nuestra vida es como esa senda del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por cada una de tus promesas, papá, porque estamos ya empezando a vivirlas, Padre, y tú nos vas a llevar cada vez más a la totalidad y al cumplimiento de cada una de tus promesas. Gracias por esta noche y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas en los próximos días y continuamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanas, bendiciones. Amén. Bendiciones. Oye, Gracias. oí que hubo una gran explosión ahí del volcán en Puebla. Sí, ¿Qué hay? erupción, pues ceniza, pero creo que se fue como a rumbo a la Ciudad de México. Ahora no sé. Se fue a Morelos y al Estado de México. La ceniza, pero fue algo, pues, hasta normal, ¿no? Ya están acostumbrados a que el volcán haga sus cosas. Sí, pues es el cerro que humea, entonces pues tiene que cumplir con su actividad. Okay. Bueno. Oye, entonces va a ser a las 7:30 ahora. Me parece muy sano lo que está sucediendo en cuanto a que empiecen, platiquen. Yo me estoy uniendo un poquito tarde y para mí 7:30 funciona porque ahorita estoy teniendo que salir a las 6 de la empresa y en este calorón tengo que poder bañarme y comer algo y ya venir con ustedes. Por eso no puedo estar puntual a las 7 o sí puedo, pero les agradezco que me reciban a las 7:30. Pero si gustan empezar a las 7 y empezar a platicar y a compartir, me parece muy, muy bueno eso, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, es que como mandaste el mensaje de las 7:30, se los leí y todos nos estábamos riendo porque dijimos, ah, caray, a ver, ninguno sabíamos. Es que le había dicho a Juan Pablo que notificara a todos los grupos de la tarde que íbamos a arrancar 7:30 en lugar de las 7, porque sabes que tengo grupos lunes, martes, miércoles, jueves, y ya el viernes no tengo por ahora. Pero entonces el asunto es que los demás grupos todos sí recibieron la noticia y los arrancamos. Sí, porque algunos no tienen a nadie que empiece a trabajar con ellos, ¿no? Y son nuevos. Pero ustedes sí pueden. Entonces, yo les animo a que continúen a las 7. Creo que es un tiempo bien invertido. Ok. ¿Okay? Así hacemos. Muy bien. Gracias, Cris. Buenas noches.